Hola, buenas noches. Mi nombre es Loredana Contreras, soy una estudiante de Ingeniería Civil y estamos cursando ahorita Resistencia a Materiales 2 y vamos a dar paso a la explicación del ejercicio de la segunda evaluación. Dado el estado de fuerza actuante sobre el sólido mostrado y asumiendo que el equilibrio está garantizado solo con las fuerzas dadas, fuerzas en la cara positiva y la misma en sentido contrario, en la cara negativa se pide tensor de esfuerzo, fuerza resultante en la cara inclinada y esfuerzo normal promedio y normal tangencial. Bien, nos posicionamos aquí en el gráfico, que es un cubo que está cortado por un plano triangular. Está formado por tres vértices, el A, el B y el C, o tres puntos. Bien, nos están dando las medidas del cubo, que son 3 en Y, 2 en X y 4 en Z. Nos están dando también las fuerzas que tiene. Fuerza en ZZ 1800, ZX 900, YX 800, YY 4000, XZ 1800, XY 1200. Ya sabiendo esta información, ahora vamos a dar paso a al cálculo de las fuerzas. Bien, ¿cómo se calcula? Recordemos que nos están pidiendo la fuerza, el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial, que sería igual a la fuerza normal entre el área y la tangencial sobre el área. Ya, nosotros tenemos las fuerzas y las áreas las podemos calcular. Empecemos por este lado, que va a ser la fuerza de YY, ¿sí? Está de manera perpendicular al lado del cubo. Entonces este va a ser fuerza normal. Entonces va a ser la fuerza normal YY de 4000 entre esta área. ¿Cuál es mi área? Como es un rectángulo, un cubo, va a ser base por la altura. Entonces va a ser 2 por 4. Entonces sería 4000. 2 por 4 es 8, entonces 4000 entre 8. Ya. De ahí paso un ejemplo. Aquí está, ¿ves? Cuando es la normal. Ahora, cuando es la tangencial, me da 500. Cuando es la tangencial, en YX va a ser los 800 entre el área que es 2 por 4 igual. Me va a dar menos 100. Aquí está. Que sería esta. ¿Ya? Que está para un ladito del plano. Está al lado. No está saliendo ni perpendicular. Está tangencial al plano o tangencial al lado del cubo o del rectángulo. Entonces va a ser esa fuerza tangencial, que es F de YX 800, por el área, que sería 2 por 4, que sería 8. Ya, así voy aplicando con cada uno de los que están aquí. Entonces va a ser, ahora vamos a hacerlo en el lado de la tangencial, la fuerza tangencial en ZX, que va a ser los 900 entre el área, que es 3 por 2. Eso me va a dar 150. Igual ZZ me da 1800 negativo, porque va en sentido contrario. En ZZ va hacia abajo. Vamos a ver por acá. De 3 por 2, que sería 10, me daría 300. Esto lo vemos por acá. Va hacia abajo. La carga va bajando. Igual lo hago con la fuerza tangencial XZ, serían los 1800, que es la fuerza actuante, entre el área, que es 3 por 4, que sería 150, igual con la tangencial en XY, que serían los 1200, entre 3 por 4. Sería menos 100, porque va en sentido contrario. Aquí lo vamos a ver y va a ser así. Va tangencial, porque va en el plano X, dirección Z. Y aquí en el plano X, dirección Y. Pero va negativo. Luego de haber hecho todo esto, nosotros vamos a considerar que estas fuerzas que están aquí, ¿sí? Tienen que tener equilibrio. Entonces tienen que ir también unas reflejadas en sentido contrario. Un ejemplo. Esta es la normal en YY. Me da 500. En este lado de la cara, del rectángulo, ¿sí? De este lado. Y me da la tangencial YX menos 100, porque va hacia adentro.
va entrando A en el eje X, hacia adentro va negativo, y en Y va saliendo. En cambio acá, cuando yo lo hago en el otro sentido, me va a dar los 100 en X positivo y los 500 que tengo acá, como van saliendo, este va en sentido contrario, me da menos 500. Y así vamos colocando todas estas fuerzas en equilibrio. Ya pasado la magia de los minutos con cada una de estas fuerzas, que son las normales y las tangenciales, vamos a el siguiente gráfico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos calcular cuáles son esas fuerzas, ¿sí? O esos esfuerzos actuantes. ¿Ya? Bien, continuamos con el siguiente gráfico. Aquí vamos a ver el cubo o rectángulo siendo interceptado por el plano, ¿sí? Con los 3 vértices o 3 puntos A, B y C. ¿Ya? Y ahora nuestro objetivo es calcular las fuerzas actuantes en esta sección, ¿sí? Ya imaginemos que este pedazo ya no está y que queda solo esto, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero cuáles son las áreas que van a ser afectadas, o sea, cuál es el área que nos queda. En este caso vamos con la parte del plano YY, o sea, los lados YY. Tengo este lado, que sería el de 3 por 4, y el de 3 por 4, con la inclinación, y el 3 por 4 entero. Por lo menos aquí, si nos damos cuenta, esta intersecta como a la mitad. Yo la aproximé a 2. Entonces 4 entre 2. Por aquí está. 4 entre 2. Y entonces voy a asumir esto. La altura 4,2 por la base que es 3. Sumado a un triángulo que hay acá, que serían la diferencia de 2 que me queda, ¿sí? Que sería a la base que es 3 por la altura que es 2 entre 2 para saber el área de un triángulo. Sumo los dos, tanto el rectángulo como el triángulo, y me da 9. El área positiva en Y es este, y en negativa es el que está detrás, que es la misma base que es 3 por la altura que es 4, y me da 12. Y voy a hacer lo mismo con el área en X negativo y el área en X positivo, el área Z negativo y el área Z positivo. El área en X negativo pasa por lo mismo. X es por acá, el lado X, y este es el otro lado en X. ¿Qué es lo que tengo yo de estos lados? Bien, aquí si vemos la intersección, ¿sí? Esta área no va, lo que me queda es esta de abajo. Va a ser lo mismo, va a ser un rectángulo con un triángulo. Va a ser la base. ¿Cuánto es mi base? En este caso va a ser 2. 2 por mi altura que es 2, 2 por 2, 4. Y mi triángulo va a ser la diferencia que es 2, que sería la base 2 por la altura 2 entre 2. Aquí lo vemos. Y todo esto a la suma me da 6. Y ahora el área del X positivo me da, nos ponemos para este lado que es de frente, me da, va a ser la altura que es 4 por la base que es 2, es 8. Ahora, en la Z negativa y positiva va a ser lo siguiente, va a ser esta cara de arriba y la cara de abajo. Y esta es la que tiene diferencia. La de abajo no, porque va a seguir siendo lo mismo. 3 por 4, no, 3 por 2, que sería 6. Pero la de arriba tengo que hacerle la resta. Y es una línea diagonal, así que va a ser la mitad del área. Lo puedo colocar igual. O sea, base por la altura entre 2. ¿Sí? Entonces, base, que es 3, por la altura, que es 2, entre 2. Y me da 3. Ya, ahora, ya teniendo las áreas de cada uno de esos, puedo calcular los esfuerzos. Que va a ser el área por la fuerza que está, tanto normal o tangencial que uno tenga. Continuamos calculando los esfuerzos que actúan en esa sección, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a aplicar la fórmula que es del esfuerzo, va a ser igual al área por la fuerza, bien sea tangencial o normal. En este caso, si vamos al gráfico anterior, tenemos aquí la fuerza actuante tangencial de Yx igual a menos 100 y la normal en Yy 500. Entonces, la ponemos aquí porque esa es la cara que está aquí, que es la de X. Entonces, va a ser en el área que vamos a ocupar, por lo menos esta,
que es de 100, menos 100, estamos en el área del rectángulo, que es el área positiva. Va a ser 8, que es el área, que está acá, por 100. Y en el otro va a ser 8 por 500. Va a ser menos 100 porque está en sentido contrario. Y me da 8, menos 800 y 4000. Ahora vamos a hacer el esfuerzo en XY. Vemos que XY, el área es en Y, ¿sí? Tomamos la Y. Y va a ser 9 por el esfuerzo que está actuando allí. En XY. Buscamos XY, que está acá. Y me da menos 100. Entonces todo esto me da menos 900, igual 9 por 150, que es XZ, 1350. Ya pasada la magia de los minutos, hacemos el esfuerzo en ZZ, en ZX, en YY y en YX. Recordando que hay áreas positivas y hay áreas negativas, ¿sí? Del plano en X o en Y o en Z. Luego de eso, de obtener ya los esfuerzos de estas actuantes sobre esa área, vamos a aplicar la sumatoria de esfuerzos o de fuerzas en dirección de los ejes. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en dirección a los ejes. Bien, tenemos eje en sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. ¿Cómo empezamos? Buscando los que estén en la fuerza en X. Recuerde que cuando nosotros hacemos aquí en 3 dimensiones va a ser el plano, ¿sí? El plano y la dirección de la fuerza. Entonces, mi segunda letra es donde yo me tengo que buscar para calcular la sumatoria de las fuerzas. En este caso vamos con las X. Ya, igual se aplica en Y y en Z. Un ejemplo. Tenemos, esta es una X, sumatoria de fuerzas YX, entonces tomamos menos 800. Otra más es esta, que es la fuerza en Z, o sea, FZX, en X está actuando, está en dirección X, me da 400. Aquí está la otra, entonces va a ser fuerza Y en X, va a ser igual 600. Aquí buscamos otra más. Ya, serían esas, por ejemplo. Entonces, ya yo teniendo esos datos, pues sumando. Van a ser menos 150 más los 400, menos los 800, más los 600, más las fuerzas en X. Yo despejando me dan menos 100. Ahora vamos con la Y. Mira, aquí lo vamos a ver. En Y, otra vez elegimos la dirección. Tenemos menos 900, 4000, menos los 3000. Y esta, f de xy, que es 100. ¿Sí? Porque nosotros estamos tomando tanto los que están delante de la cara como los que están atrás. Actuando en este plano que corta la figura. Y nos da en y menos 3000, menos 900, más 4000, más 100. Más la fuerza en y me da menos 200. Igual pasa con z. Y hacemos la fuerza resultante, ya después calcular z nos da menos 100 en x, menos 200 en y menos 600 en z. Ya, no nos tenemos que olvidar que esta es la fuerza resultante porque la vamos a seguir usando en aplicación de fórmulas para calcular lo siguiente. Pues nuestro objetivo es calcular la fuerza resultante, tanto en la normal como en tangencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar varios puntos. O sea, en este caso, ya tengo el punto A, el punto B y el punto C. A para mí, ¿cuál sería? En coordenadas X, Y y Z va a ser, en X tiene una trayectoria de 2. En Y no tiene nada porque no está hacia afuera, está aquí adentro, está en 0. Y en Z, que es mi altura, sería 2, porque está a la mitad del rectángulo. En B va a ser lo siguiente, me paro en B, esta sí tiene 3 lugares, en X tiene 2, en Y tiene 3, y en la altura que es Z tiene 4. Y en C
me paro en C, C, si te fijas, X no tiene nada, está en el centroide, en el centro de la gráfica, del eje de las coordenadas. Tiene 0 en X y en Y, pero en altura sí tenemos en Z. ¿Y cuánto es? 4. Entonces ya tengo 3 puntos, que son los que están cortando a la figura. Entonces, ahora yo voy a aplicar, voy a crear con estos 3 puntos 2 vectores, que son los necesarios para aplicar la fórmula. Entonces voy a calcular el vector AB y el vector AC. El vector AB sería el vector 1 y el AC el 2. Y ahí aplico para calcular la normal. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el AB? Va a ser la resta del punto A menos el punto B. Va a ser 2 menos 2, 0. 0 menos 3, menos 3. Y 2 menos 4, menos 2. Aquí está. En C va a ser lo mismo. AC va a ser 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. Y 2 menos 4, menos 2. Ya tengo dos vectores. Con estos dos vectores aplico producto cruz. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlos. ¿Sí? Coloco I, J, K porque es canónico. Y colocamos 0, menos 3, menos 2 y 2, 0, menos 2, que son los vectores que hemos creado. Y vamos a tapar. Vamos a calcular en X, que son las Y. Tapo I, este ladito, y el de acá arriba, y el de abajo. Y va a ser menos 3, menos 2, menos, bueno, 3 por 2, 6. Menos por menos, más. Menos 0 por 2, 0. Menos 0, queda igual, queda 6. Tapamos en J, que es Y. Me va a dar 0 menos 2, 0. Menos 2 por 2. Entonces, menos por menos más va a ser 4 positivo. Luego vamos con K. Va a ser 0 por 0, 0. Y menos por menos más 3 por 2 es 6, 6 positivo. ¿Ya? Entonces este es mi vector, pero mi vector normal. Entonces va a ser 6 por 4 por 6. No, 6, 4 y 6. 6 en X, 4 en Y y 6 en Z. Entonces ahora voy a calcular el módulo, la magnitud de este vector normal. Bien, en vector normal tengo 6, o sea, le vamos a sacar la raíz cuadrada de los cuadrados de X, Y y Z. Y esto me va a dar raíz de 88. Aquí yo lo resolví y me da 9.38 aproximado a 9.4. Pero yo quiero que sea exacto y sea más simple. Entonces lo voy a dejar en raíz de 88. Ahora yo voy a dividir cada uno de el vector que me dio, el normal, para calcular el vector unitario. Entonces le voy a colocar el 6, el 4 y el 6 dividido entre la normal. Ese es mi vector unitario. Aquí vemos, ya sabemos cuál es la fuerza resultante, cuál es mi normal, cuál es la tangencial. Y entonces el producto cruz del vector 1 y el vector 2 me dan la normal, que es este. Eso es lo que estamos calculando. Ya, pasado esto, ya, aquí tenemos el vector FNN, ¿sí? Que es de la resultante. Entonces nosotros ya tenemos la fuerza resultante y tenemos el vector unitario. Entonces vamos a calcular el FNN, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a hacer producto punto para calcularlo. Entonces nuestra fuerza resultante fue menos 100, menos 200, menos 600. Producto punto del unitario que nos dio 6 sobre raíz de 88, 4 sobre raíz de 88 y 6 sobre raíz de 88. Entonces va a ser menos 100 por 6, menos 600. Menos 200 por 4, menos 800. Y menos 600 por 6 me va a dar menos 3600, todo sobre la raíz de 88. Sumo esto y me va a dar un valor, que es la fuerza normal. Y esto va a ser menos 5000 entre la raíz de 88, de la fuerza resultante. Luego de eso,
vamos a usar este mismo valor y lo vamos a multiplicar de nuevo por el vector unitario, ¿sí? Eso nos va a dar, o sea, sería menos 5000 sobre raíz de 88 por 6, por 4 y por 6. En cada uno de los ejes X, Y, Z. Aquí me va a dar menos 340.9, menos 227.27 y menos 340.9. Ya. Bien, ya teniendo esto, podemos calcular, aplicando la fórmula, despejamos de la fuerza resultante por la fuerza de FNN más el FNT, que es la fuerza normal tangencial, podemos despejar FNN, no, digo la FNT, que es la tangencial que nos están pidiendo. Ya tengo FR y ya tengo FNN. Lo coloco, los resto. Va a ser la fuerza resultante menos 100, menos 200, menos 600, con el que calculamos anteriormente, que es el FNN. Y esto me va a dar esto. Me va a dar 240.9, 27.27 y menos 259.1. Entonces, la fuerza normal tangencial, yo quiero el valor. Entonces, calculo la raíz de cada uno de sus, la suma de sus términos al cuadrado. Y este es el valor de la fuerza normal tangencial. 354.8. Ya con todos los otros datos suministrados podemos calcular el esfuerzo normal promedio y el promedio tangencial también. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula donde va a ser la normal, el esfuerzo normal por R normal, la resultante normal entre el área. El área va a ser igual a 1 sobre la normal del plano. Entonces el área va a ser igual a 1 medio por la raíz de 88. Entonces me va a dar raíz de 88 sobre 2. Esa es mi área. Y ahora el área, el esfuerzo normal va a ser igual a la reacción NN, ¿sí? Que es 5000 negativo entre la raíz de 88 sobre el área, que es esta. En total me va a dar menos 113.63, igual lo hago con la tangencial. Me va a dar 354.80 o 0.8 entre la raíz de 88 entre 2, que es el área normal. Y me va a dar 75.6.